Esa es la ecuación correcta. Esa es la ecuación correcta para cuando tenemos fracción de conversión. Muy interesante. Este es lo que me quedaría la fracción reaccionada alfa en términos de radios. Y esta es como me quedaría, esta es otra forma de poner fracción reaccionada X, pero se utiliza la variable X porque está en función de las concentraciones. Y aquí en este ejemplo muy particular es la concentración del cobre 2+ al tiempo T, que serían las líneas de los puntos de color azul, dividido entre las líneas de concentración cobre 2+ al tiempo llamado infinito, cuando alcanzo el estado estacionario. Que no les digan, que no les cuenten, cuando quieran utilizar estos modelos. Mucho ojo con ello. Entonces, regreso al modelo. Regreso al modelo que me quedé aquí. Hasta no quisiera borrar todas estas notas, pero bueno. Necesito espacio. Espero que hayan tenido oportunidad de notar, porque todo esto, pues ni tantito lo van a encontrar en mis notas, ¿no? Todo esto es, pues, digamos, parte de la experiencia, parte del conocimiento que va uno acumulando. Entonces voy a borrar. Bueno, ahí para que ya terminen de hacerse unas anotaciones, les escribo el ejemplo de manera correcta para una fracción de conversión, un ejemplito de cobre que estoy disolviendo, cobre que esté como metal, cobre que esté como óxido, cobre que esté en sulfuros de cobre, ¿no? Cobre en la solución. Y eso sí podemos seguir con respecto al tiempo. Vamos tomando la alícuota, separamos el sólido del líquido y entonces mandamos a analizar el líquido por la técnica que sea la más adecuada y entonces voy sacando la concentración de cobre. Esta ecuación, que es con la que me quedé, voy a multiplicar por R subíndice 0 entre R subíndice 0. Y este R subíndice 0 va a quedar aquí, y este R subíndice 0 va a dividir a este término y va a dividir a este término. Entonces, por lo tanto, tendría yo la inversa del coeficiente estequiométrico del componente A por constante cinética por la concentración de A a la primera potencia a un orden de reacción igual a 1 en el seno de la solución por T de tiempo es igual a menos densidad molar del sólido entre coeficiente estequiométrico de B por R subíndice 0 entre R subíndice 0 menos un 1. Ahora, este término lo voy a poner positivo y entonces me quedaría al revés. 1 menos R entre R subíndice 0. De aquí, si yo sé que alfa para una esfera es igual a un 1 menos R sobre R subíndice 0 al cubo. De ahí despejo R sobre R subíndice 0 y me quedaría R sobre R subíndice 0, me quedaría 1 menos alfa, es un simple despeje elevado a la 1/3. Y lo sustituyo aquí. Entonces me quedaría la inversa del coeficiente estequiométrico de A, su constante cinética, concentración de A a un orden de reacción igual a 1 en el seno de la solución, por T de tiempo es igual densidad molar del sólido B, coeficiente estequiométrico de B, R subíndice 0 por 1 menos alfa a la 1/3. De aquí, este término lo voy a despejar. ¿Por qué lo despejo? Observen ustedes. Coeficiente estequiométrico de A sale del balance. Coeficiente estequiométrico del sólido sale del balance. R inicial de la partícula es un dato que conozco. Concentración de A del fluido en el seno de la solución, lo conozco. Esta
no la conozco. La densidad molar del sólido B es un dato. Entonces, ¿cuál es la variable independiente? La variable independiente es el tiempo. Conforme vaya pasando el tiempo, la fracción que ha reaccionado va cambiando, va aumentando. Recordemos que para un 0 quiere decir que no ha reaccionado nada. Entonces, para alfa es igual a 1 quiere decir que reaccionó completamente. Entonces, este término es variable dependiente. Entonces, es 1 menos alfa a la 1/3. Es igual a grupo los términos y me quedaría, déjenme ver, me quedaría relación de coeficientes estequiométricos y luego multiplicado por constante cinética, K', aunque no lo parezca, es K', concentración del fluido A en el seno del fluido a la primera potencia. O sea, por la densidad molar del sólido multiplicado por R subíndice 0 por T de tiempo. Este modelo que acabo de obtener es el modelo de etapa controlante para una partícula no porosa, partícula esférica, sin formación de capa de productos, y reacción química como etapa controlante. Y este modelo, ese es un modelo lineal. Esta es la variable Y, esto es la pendiente M, esto es la variable X, y nosotros conocemos que Y es igual a MX más B, donde esta B se le conoce como ordenada al origen. Esta es la ordenada. Al no tener aquí un término, que no está, quiere decir que para este modelo, la ordenada será igual a 0. Es un modelo lineal con ordenada igual a 0. Este modelo de etapa controlante. Si lo graficamos, o más bien, si graficamos en el eje de las Y's, 1 menos alfa a la 1/3. En el eje de las X, tiempo. Y estos son, las X son los datos experimentales, ¿no? O sea, claro, hay todo un proceso porque pues en los datos experimentales lo que vamos a tener es concentración de un componente de interés que de manera indirecta me va a decir cómo el proceso va a ir avanzando. Y entonces lo que voy a trazar de color negro es el modelo. Entonces, si las X, que serían los datos experimentales, se acercan a esa línea recta, o dicho de otra forma, el modelo ajusta esos datos experimentales, quiere decir que esos procesos pueden ser descritos a través del modelo de etapa controlante como reacción química. Pero ojo, ojo. Hemos visto que para seleccionar un modelo, R cuadrada. No voy a abundar en eso, ya saben qué es. Hemos dicho que los SS
RECID, ¿no? Sí, son los RECID, a ver. Ok. R cuadrada, coeficiente de determinación, la suma de regresión de los cuadrados, SS-reg, y la suma residual de los cuadrados, SS-recid. SS-reg y SS-recid. SS-reg y SS-regid. SS-reg y SS-recid. Entonces tenemos tres. En los modelos de orden de reacción. Pues en los modelos de etapa controlante se agrega un cuarto parámetro y ese es más importante que SS-recid y que SS-reg. Y ese modelo, ese cuarto parámetro es la ordenada al origen. Esa ordenada al origen tiene que darles un 0. O sea, tiene que pasar por el origen la tendencia del ajuste. Entonces tienen la R cuadrada, la SS-recid, la SS-reg y la ordenada al origen. Tenemos 4 parámetros que nos van a ayudar a determinar a decidir si ese modelo de etapa controlante va a ajustar mis datos experimentales. Y hemos terminado el modelo de reacción química como etapa controlante. El modelo va a seguir siendo partícula no porosa, sin formación de capa de productos. Entonces serían esas mismas imágenes. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, lo que voy a tener ahora como etapa controlante es el transporte de masa a través de la capa límite. De las cosas que tienen ustedes que observar es tiempo t igual a 0. Aquí tendrían un coeficiente de transferencia de masa que es igual al coeficiente de difusión entre el grosor de la capa límite. Aquí el tiempo t igual a t, voy a tener un coeficiente de transferencia de masa distinto. ¿Por qué? Porque el grosor de la capa límite, voy a llamarle grosor de capa límite 2, y aquí grosor de capa límite, van a ser distintos. Este sería el valor de delta 1, y aquí al tiempo t, este es el valor de delta 2. Claro, al hacerse más pequeño el grosor de la capa límite, el coeficiente de transferencia de masa va a ir aumentando. Pero más allá de eso, no es constante. La K' del modelo anterior, esa sí es constante, sí, solo sí. El experimento lo mantiene a temperatura constante. Recordemos, cinética homogénea, cambian temperatura, de acuerdo a la ley de Arrhenius, cambian la constante cinética. Aquí, simplemente por el hecho del cambio del tamaño de partícula, el coeficiente de transferencia de masa no puede considerarse como una constante. Dicho esto, escribimos. Creo que lo había manejado como incisos, ¿verdad? Creo. Si no, pues ahí ustedes corrigen. Inciso B. Transporte de masa. Sigue siendo lo mismo, ¿no? Sin formación de capa de productos, partícula no porosa. A través, el transporte de masa a través de la capa límite, que también le llaman transporte de masa externo, como etapa controlante. ¿Ok? Y escribimos la reacción simplificada para A. Recordemos que sería ahora la simplificada habiendo considerado el concepto de etapa controlante como transporte de masa, si no mal recuerdo nos quedó coeficiente de transferencia de masa K subíndice M por la concentración de A en el seno de la solución. Y luego, para B es la siguiente
ecuación. Otra vez utilizamos la misma ecuación. Y hay que visualizar cuál es el área disponible para el proceso, considerando que la etapa lenta, no que las demás no existan, sino que la etapa más lenta es el transporte de masa. Bueno, yo había hecho el símil la clase pasada en donde uno decía, bueno, ¿dónde se lleva a cabo la reacción química? Pues en la superficie de la partícula. Bueno, ¿cuál es la superficie de la partícula esférica? 4pi r cuadrada. Ah, porque teníamos, recordemos, teníamos r subíndice 0 y teníamos r. Y luego nada más al tiempo t voy a tener r, que es el radio de la partícula que aún queda sin reaccionar. Bueno, e hicimos el análisis en función de eso. Bueno, ahora, si la etapa controlante es el transporte de masa, ¿dónde se da el transporte de masa? Pues a través de la capa límite. Bueno, ¿cuál es el área de la envolvente de la capa límite? Sería el área, sería igual también a 4pi, pero no es r cuadrada. Sería, si es al tiempo t igual a 0, es 4pi r subíndice 0 más el grosor de la capa límite al cuadrado, porque este es delta, ¿verdad? Esto es delta. En el tiempo t, la área es igual, nuevamente, a 4pi. Ya no es r subíndice 0, dijimos que ya desapareció. Es r más delta al cuadrado. Ajá, hay que considerar el grosor de la capa límite. Entonces, voy a hacer una nueva aproximación. Recuerden que el tiempo t igual a 0 es el inicial. Y de que ustedes juntan el sólido con el fluido, el tiempo es distinto de 0. Así sean fracciones de segundo, ya comienza la reacción. Y entonces desaparece r subíndice 0 y aparece y solamente tenemos r, que a lo mejor son casi iguales en fracciones de segundos o hasta en minutos, vale. Dependiendo qué tan rápido, qué tan lenta sea la reacción. Pero ya no existe r subíndice 0 estrictamente hablando. Simplemente existe r, que es el radio de la partícula sin reaccionar. Entonces el área, después de que se colocan o se ponen en contacto los dos reactivos, es 4pi r más delta al cuadrado. Entonces el área o S, ¿verdad? Va a ser aproximadamente igual a 4pi r cuadrada. ¿Qué estoy haciendo? Estoy diciendo que el radio de la partícula es más grande que el grosor de la capa límite. Eso es lo que estoy asumiendo. ¿De acuerdo? Y entonces vuelvo a sustituir esta área aquí con esa aproximación 4pi r cuadrada. ¿Cancelo? Cancelo. E igual. Y me quedaría. Ah, perdón, aquí me falta 1 sobre A. Ahí está. Es 1 sobre A, coeficiente de transferencia de masa, concentración de A en el seno de fluido es igual a menos 1 sobre B. Ya simplificado es la densidad molar de B
dr sobre dt. Y prácticamente nos quedó el mismo modelo, nada más que ahora, nada más que ahora, en vez de K' tengo Km. Pero ojo, 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 no es constante, porque el grosor de la capa límite va cambiando, no es constante. Entonces, tendría que ser 1 sobre A. Y, ojo, a ver, vamos a ver, analicemos. Km es función del grosor de la capa límite, o sea, del tamaño de partícula. O sea que Km tiene que estar agrupado con la diferencial de radio, porque el radio es el que va cambiando con respecto al tiempo. Entonces, ahora sí, me quedaría concentración de A en el seno del fluido por la diferencial de T, esto es igual a menos 1 sobre B, densidad molar del sólido, de R entre Km. E integro entre 0 y T. E integro entre R subíndice 0 y R. Y ahí lo que tengo es una forma de Km que sé que depende del tamaño de la partícula de manera indirecta, pero no tiene una forma que pueda yo integrar directamente. Lo sé, lo intuyo que más chica la partícula, mayor el coeficiente de transferencia de masa, entonces va a depender del tamaño, por eso estoy proponiendo que quede ahí. Entonces lo que hago es lo siguiente, tengo que escoger una correlación de transporte de masa, ¿no? Que va a depender de la geometría. Y para nuestro caso, sería que el Sherwood, esta es, y ya lo habíamos escrito, busquen en sus notas, es partícula en una gran cantidad de fluido. El fluido puede ser un gas o puede ser un líquido. Y era 2.0 más 0.6 del Reynolds a la 1 medio, del número de Schmidt a la 1 tercio. Ya vimos lo que significan el Reynolds, el Schmidt y el Sherwood. Hay una condición especial para partículas en una gran cantidad del fluido y es el régimen de Stokes. Entonces, bajo régimen de Stokes, revisen fenómenos de transporte y van a ver cuál es el régimen de Stokes. En el régimen de Stokes les quedaría que estos términos, sobre todo los números adimensionales, se hacen muy pequeñitos. Entonces me quedaría que el número de Sherwood es aproximadamente igual a 2.0, bajo el régimen de Stokes. Luego, yo sé que el Sherwood es igual. Déjenme ver. Ok, el Sherwood. Coeficiente de transferencia de masa, diámetro de la partícula, coeficiente de difusión. El Sherwood es coeficiente de transferencia de masa, diámetro de la partícula. ¿Cuál era el otro? Coeficiente de difusión, ¿verdad? Ahí está. Entonces, me quedaría esto que coeficiente de transferencia de masa por diámetro de la partícula entre coeficiente de difusión es igual a 2.0. El diámetro sería 2 veces el radio, o el radio es diámetro entre 2. Entonces sería coeficiente de transferencia de masa, diámetro sería 2 veces el radio de la partícula. Voy a ponerle así radio nada más. Radio. No le pongo subíndice P. Bueno, si queremos poner subíndice P, hasta ahí, y luego
coeficiente de difusión es igual a 2.0. 2.0. Este 2 con este 2. Por lo tanto, el coeficiente de transferencia de masa sería, bueno, este 2 entre 2 se les da 1, sería coeficiente de difusión entre radio de la partícula. Entonces, lo meto aquí y me quedaría la inversa del coeficiente estequiométrico, concentración de A en el seno del fluido, la integral de 0 a t, de la diferencial de t, este es igual a menos, la densidad molar de B, entre coeficiente estequiométrico de B, y luego me quedaría coeficiente de difusión, sale de la integral porque es lo puedo considerar como una constante, la integral de R subíndice 0 hasta R, de dr entre R. A ver, ¿qué estoy diciendo? No, porque está dividiendo km, quiere decir que es coeficiente de difusión entre R. Entonces, quiere decir que el coeficiente de difusión me queda en la parte de arriba y me queda R por la derivada de R. Ahí está. E integro. Menos 1 sobre A, concentración de A en el fluido, por límite superior menos límite inferior. Déjeme terminar. Menos la densidad molar de B entre coeficiente estequiométrico. Vamos a ver, sería coeficiente de difusión, y aquí sería U a la N por la derivada de U. Entonces me quedaría R cuadrada sobre 2. Ahora sí, por ahí vi una mano. Adelante, por favor. Sí, yo, doctor. El coeficiente de difusión se dividiría, ¿no? Porque si lo colocamos abajo queda como en Tienes razón. No, qué bueno. Sí, porque sería... Vamos a sustituirlo. Voy a aprovechar aquí y vamos a borrar. Y vamos a ponerlo con otro color. Y aquí me quedaría D sobre radio. Radio sube, sí, tiene razón. Una disculpa. Gracias. Entonces aquí vamos a hacer la corrección. Qué bueno que su compañero se fijó. Ahí está. Ok. Y déjenme ver. Sí, perdón. Es radio al cuadrado sobre 2, pero tengo que evaluar el límite superior y el límite inferior. Entonces aquí es un 2 y aquí es R cuadrada menos R subíndice 0 al cuadrado. Ahí está. Y voy a hacer lo mismo. Voy a multiplicar y dividir entre R subíndice 0. La vez anterior lo hice, digamos, R0 a la primera potencia. Ahora lo voy a hacer entre R0 al cuadrado, entre R0 al cuadrado. Este R0 al cuadrado lo meto aquí y este R0 al cuadrado lo meto aquí. Entonces me quedaría. Vamos a tratar de que todo se mantenga ahí. Me quedaría menos 1 sobre A, concentración de A en el seno del fluido, por T de tiempo, este es igual a, vamos a ver, menos densidad molar de B sobre 2 veces el coeficiente estequiométrico, coeficiente de difusión, y aquí me quedaría R al cuadrado entre R0 al cuadrado, menos un 1. Si yo cambio los límites, cambio el signo aquí, le pongo signo positivo, entonces me quedaría el término invertido. 1 menos R al cuadrado entre R0 al cuadrado. Dicho esto, de alfa es igual a menos 1
es que era ¿Cómo nos quedó alfa? R entre R0 al cubo, ¿verdad? Sí, O al revés. disculpe, en la ecuación de arriba, ¿dónde quedó R0 al cuadrado? Acá está. Pero lo agregamos también por un lado de la densidad. ¿Este que está aquí? Ah, sí, aquí tienes. Este R0 al cuadrado. Este que está aquí, ¿verdad? Sí, La tengo que llevar aquí. Ahí está. Ahí está. ¿Cómo nos quedó alfa? Si es 1 menos R entre R0 al cubo o es al revés. es 1 menos R sobre R0. Entonces, esto está bien. Entonces, de aquí despejo este término. Entonces me quedaría R sobre R0. Esto es igual a 1 menos alfa. Todo esto elevado a la 1/3. ¿Sí? Si esto lo elevan al cuadrado, esto le queda a las 2. Perdón. ¿Qué tontería estoy haciendo aquí? Si esto lo elevan al cuadrado, el término de la izquierda, también el de la derecha. Entonces le queda a las 2/3. Y nos quedaría, reescribiendo nuevamente, menos 1 sobre A, concentración de A en el seno del fluido por T de tiempo. Esto es igual a densidad molar del sólido B, R0 al cuadrado, sobre 2 veces el coeficiente estequiométrico del sólido B, por el coeficiente de difusión, por 1 menos alfa a la 2/3. E igual, fíjense cómo nuevamente el modelo, la ordenada al origen es un 0. Entonces, si ustedes trazan 1 menos alfa a la 2/3 contra el tiempo, estos son los datos experimentales y la línea de color rojo sería el modelo. El modelo tendría que pasar por el origen. Entonces, nuevamente es R cuadrada SS reg, SS reci y la ordenada, que me tiene que dar un valor de 0 lo más cercano a 0. Si eso pasa correcta, si el modelo ajusta correctamente, se dice que los datos experimentales corresponden o tienen como etapa controlante el transporte de masa a través de la capa límite. Pero ojo, son modelos, son modelos. Recordemos que estamos en esferas. Vean ustedes, esfera que disminuye de tamaño sería una esfera no porosa sin formación de capa de productos. Y lo que nosotros acabamos de obtener es la reacción química controla esfera, partículas de tamaño constante, partículas, es esta. Ahí está, 1 menos, ahí está como fracción del sólido, ¿no? O sea, alfa elevado a la 1/3, ¿de acuerdo? Y ahí está el valor de la pendiente. Uy, qué mal se ve, pero ahí está. Dice, el primer término es la densidad molar del sólido, R subíndice 0, coeficiente estequiométrico de B, la constante cinética, la concentración de A en el seno del fluido. No aparece A porque hay muchos, digamos, una de las estrategias es que ustedes agarran la reacción y la normalizan con respecto al fluido A. O sea, lo dividen toda la reacción entre el coeficiente estequiométrico del fluido A. Entonces, por eso no aparece
y hay que tener cuidado con eso, ¿no? Pero estaría en la parte de arriba. Por eso me gusta ver estos modelos. Aquí está el que acabamos de obtener. 1 menos alfa. El alfa para el sólido, o sea, XB igual a la 2 tercios. Y aquí me quedó, ¿no? Densidad molar del sólido, R0 al cuadrado, 2 por el coeficiente estequiométrico del sólido B, coeficiente de difusión, concentración de A en el seno del fluido. Pero ojo, miren, para que no les echen mentiras. Régimen de Stokes. Ojo, eso lo podemos hacer con partículas pequeñas. Para partículas grandes, sigue siendo 1 menos alfa a la 1 tercio. Pero vean ustedes aquí, bueno, para reacción química es densidad molar de B y es R, no es R subíndice 0. No sé, simplemente yo creo que debe ser R subíndice 0, o sea, R se utiliza simplemente para los radios que van cambiando con el tiempo. Y si esto está en la parte de la pendiente, debe ser R subíndice 0. O sea, este término y este término es el mismo. Pero vean ustedes la pendiente para partícula grande, esfera, o sea, como DIP, es información de capa de productos. Vean ustedes cómo cambió la pendiente, y a la pendiente ahora es R0 a la 3 medios entre la concentración de A en el seno del fluido. ¿Qué óvole? ¿Qué óvole? ¿Qué óvole? ¿Sí? Ahora, tienen otros modelos que los vamos a ir viendo, que son las partículas de tamaño constante. Y ven ustedes, esfera, cilindro y lámina plana. Nosotros vamos a hacer la deducción de estos. Lo hacemos porque lo hacemos. Pero quiero que vean que para las partículas con formación de capa de productos, pues existen las esferas, que son los que atacamos, están los cilindros, que no hacemos la deducción, y están las láminas planas, ¿sí? Y en esto que acabamos de atacar sin formación de capa de productos, atacamos partículas pequeñas. Partículas grandes no atacamos. Reacción química es el mismo. Transporte de masa no. Miren, cambia. Hay otros modelos. Permítanme. A ver. Let me see. Esta es la con la que hemos estado trabajando. A, que es un fluido, B, que es un sólido, y da productos. Productos fluidos. Este es el modelo que acabamos de hacer. Spherical particles under reaction control. Este lo vamos a obtener. Spherical particles under product layer diffusion control. Este no lo vamos a obtener. Cylindrical particles under reaction control. Ah, creo que sí lo vemos en el segundo parcial, creo. Cylindrical particles under product layer diffusion control. Yo volé. Es otro modelo. ¿Sí? Cylindrical particles under product layer diffusion control. Vamos a ver. Es partículas cilíndricas bajo control por la difusión a través de la capa de productos. Hay un término del logaritmo natural. Quiero que lo chequen. Hay un término del logaritmo natural. Los que acabamos de ver, los vamos a identificar. Aquí están. Al menos el de la 1 tercio, miren. Ahí está. Y vean todos los demás que hay. Tienen que ver la columna de la forma integrada. Ajá, miren, aquí está el de las esferas, creo. Ah, no sé, miren, ya ven. Aquí está el término logaritmo natural. Pero miren cómo lo ponen. El modelo es una difusión en 2D y se puede ir uno, como diría el clásico, con la finta.
Pues yo los veo iguales, no sé ustedes. Yo los veo iguales. Tengo nada más que aquí utilizan X. Y aquí... Yo los veo iguales. Pero miren, ahí dice que es una difusión en 2D. Ah, sí, ok, ya entendí. Es una difusión en 2D, pero aquí les aclara, sí, es una difusión a través de una capa de productos. No, en este paper no les dice que vaya a ser la difusión a través de la capa límite. Ah, mire, interesante. Y vean este. Me dirían, ahí tenemos el 1 menos 1 menos alfa a la 1/3. Y les queda al cuadrado. Ese es otro modelo y es el modelo de Yander. De hecho, de los modelos que vamos a obtener es una corrección al modelo de Yander. De Yander. Este también lo obtenemos de Ginstein y Bronstein, que es exactamente el de difusión a través de la capa de productos. Pero miren, y aquí están nuestros famosos modelos. El de orden 0, el de orden 1, el de segundo orden, el tercer orden. Tienen que ver la forma integrada. Esta es la forma integrada. Ahí está la forma integrada. Entonces, vean la cantidad de modelos que hay. Entonces, si ustedes no conocen los principios básicos de cómo se obtienen estos modelos, van a decir, pues utilizo el que yo quiera. Y no, ¿no? Ya vieron los modelos, ya les acabo de enseñar que los modelos dependen de la etapa controlante. De acuerdo. Pero además los modelos dependen de la geometría de la partícula. Y dependen si es una partícula que mantiene su tamaño constante, que eso es conformación de capa de productos, o no mantienen su tamaño constante, que es sin formación de capa de productos. Y miren ustedes, difusión en una dimensión, difusión en 2 dimensiones y difusión en 3 dimensiones de Yander. Estos de Yander, fíjense, yo no sabía que ese de difusión que está marcando el libro de Levenspiel, yo no sabía que está marcando como difusión a través de la capa de productos. Yo no sabía que era una de 2D, ¿no? Hasta que empecé a ver esto de los modelos. Y estos que ven aquí, estos los ven en transformaciones de fases, que son los modelos de Abrami. Son otros modelos. Lo vamos a dejar hasta aquí. Voy a tratar de ya subir un collage de todo esto para que lo tengan ahí a la mano y vean el mundo de los modelos. Y finalmente, son modelos. Pero hay que tener ciertos criterios para elegir el modelo, para elegir los modelos que quieran probar, y de esos modelos que quieran probar, uno les va a resultar, y esos criterios son, repito, R cuadrada, SSReg y SSResid, y la ordenada al origen. Bueno, que tengan un excelente fin de